Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Doris Luna y hoy vamos a platicar de Agrobacterium tumefaciens, la cual es una bacteria fitopatógena perteneciente al orden Rhizobiales. Las características más importantes de esta bacteria es que introduce parte de su DNA en las células vegetales y las transforma a unas células tumorosas en corto tiempo, causando la enfermedad conocida como la galla de la corona. Acompáñame en este recorrido. Las especies del género Agrobacterium agrupan bacterias gram-negativas, encapsuladas y con forma basilar. Su tamaño oscila entre 0.6 a 1 micrómetro de ancho por 1.5 a 3 micrómetros de largo. No forman esporas y son móviles gracias a que poseen de 1 a 6 flagelos perítricos. Generalmente las células se presentan solas o en parejas. Son bacterias aerobias, aunque se han descrito algunas cepas con capacidad de anaerobiosis en presencia de nitratos. La mayoría de las cepas son capaces de crecer en bajas concentraciones de oxígeno en el interior de los tejidos de la planta. Son organismos quimiorganotrofos que pueden utilizar un amplio espectro de carbohidratos, sales de ácidos orgánicos y aminoácidos. Algunas cepas utilizan sales y nitratos de amonio como fuentes de nitrógeno y otras necesitan aminoácidos y otros factores de crecimiento adicionales. Además, se ha comprobado que pueden fijar el nitrógeno molecular de forma libre. Forman colonias circulares en forma de cúpula, las cuales pueden variar de color, de crema, beige hasta blanco, y son altamente mucosas en medios ricos en carbohidratos. Ahora vamos a conocer las colonias de Agrobacterium tumefaciens, las cuales fueron crecidas en medio de 1M. Después de 6 días de incubación, puedes observar colonias de forma convexa, mucosas, brillantes y de color verde olivo. Ahora vamos a conocer la morfología de Agrobacterium cuando se desarrolla en el medio YEM-RCT. Estas bacterias fueron aisladas a partir de una muestra de agua de riego. Las colonias son convexas y, como te darás cuenta, presenta unos centros de color negro. Esto es debido a la acumulación de cristales de telurito metálico. Tienen un periodo de incubación de 48 horas. Las colonias típicas se indican con la flecha. Una prueba bioquímica de relevancia para poder diferenciar las especies de tumefaciens de la de Ruby es la producción de 3-cetolactosa, la cual da positivo para Agrobacterium tumefaciens y negativo para Agrobacterium ruby. La clasificación de las diferentes especies y biobares de agrobacterias que provocan agallas y raíces en exceso están en constante evolución. Hasta hace poco, la nomenclatura de especies se basaba principalmente en caracteres fitopatógenos transmitidos por plásmidos e incluía a la especie Rhizógenes, agente causal de la enfermedad de la raíz pilosa, a Agrobacterium ruby, agente causal de la galla de la caña en Rubus. Todos los no patógenos se agruparon en Agrobacterium radiobacter. Y finalmente, Agrobacterium tumefaciens es el agente causal de la galla de la corona. La infección causada por Agrobacterium tumefaciens ha ocasionado pérdidas financieras, las cuales se han estimado en millones de dólares por año, y se presenta principalmente en viveros, donde se descartan las plantas enfermas. La galla de la corona también puede atrofiar a las plantas maduras, causando un menor desarrollo del sistema radicular o bien interrumpiendo el flujo vascular en el tallo. Un nuevo cultivar de nuez ha sido especialmente susceptible en California, donde la galla de la corona a veces mata el árbol y la producción casi siempre se ve afectada. Agrobacterium tumefaciens reside naturalmente en el rizoplano de malezas leñosas y herbáceas. Las bacterias de Agrobacterium pueden permanecer en los tumores, en las agallas de plantas infectadas, y cuando estas son manipuladas, estas agallas pueden romperse o desprenderse y de esta manera dejar en libertad a Agrobacterium tumefaciens. Cuando estas bacterias quedan libres en el suelo, el riego puede favorecer una mayor diseminación de las células bacterianas de Agrobacterium tumefaciens. Otra forma de diseminar esta enfermedad o de propagarla es cuando empleamos estas plantas infestadas o infectadas por Agrobacterium tumefaciens para la obtención de material propagativo, sobre todo en los viveros. La diseminación secundaria de esta enfermedad se lleva a cabo sobre todo cuando no desinfestamos nuestras herramientas de poda.
particularmente cuando las empleamos para la eliminación de agallas. El equipo de labranza puede contaminarse cortando agallas que se encontraban cerca de la base de los troncos de los árboles infectados. Cuando eliminamos un árbol que se encuentra afectado por esta enfermedad, no es recomendable replantar en el mismo sitio, ya que cuando extraemos esta planta, este árbol, podemos desprender sin querer las agallas y estas pueden servir como fuente de inóculo para poblar a nuestra nueva planta. La principal puerta de entrada de este microorganismo son las heridas y podemos ocasionar heridas de forma accidental y localizadas al emplear máquinas cortadoras y de discos para la eliminación de malas hierbas en huertos y viñedos. Las heridas causadas por nemátodos ayudan a liberar compuestos fenólicos quimioatrayentes de Agrobacterium tumefaciens, además de dejar una puerta de entrada para este microorganismo, el cual puede colonizar ahora esta planta potencialmente hospedadora. Además, los tejidos lesionados por las heladas son propensos a la infección por este microorganismo. Las plantas que están infectadas sistemáticamente, como la margarita, la vid y el crisantemo, pueden albergar a Agrobacterium tumefaciens durante periodos prolongados en ausencia de síntomas evidentes. Las lesiones tisulares inducidas por heridas accidentales realizadas durante las prácticas de cultivo o por heladas provocarán nuevas infecciones con la aparición de numerosas agallas a lo largo del sistema vascular del hospedador. Las agallas en las partes subterráneas se originaron a partir de la plantación inicial de plantas enfermas o infectadas. Las heridas hechas mediante injertos y podas antes del trasplante también son susceptibles a la infección de la agalla de la corona. El patógeno es capaz de atacar a más de 1000 especies de plantas superiores que pertenecen a 142 géneros y a 61 familias, todas plantas dicotiledóneas. Como ejemplo de plantas potencialmente hospedadoras de Agrobacterium tumefaciens tenemos a los frutales como manzano, pera, cerezo, melocotón, ciruela, y dentro de las forestales al sauce, el abedul y el álamo. También puede afectar a la vid, plantaciones de baya como la grosella, el adelfo, el algodón y las habas, además de cultivos florales u ornamentales como el crisantemo y la rosa. El manzano, el peral y la vid son altamente susceptibles al ataque de Agrobacterium tumefaciens. Las protuberancias que se forman en estas plantas no dan como resultado una rápida destrucción de esta. Sin embargo, el patógeno es capaz de inhibir su crecimiento, viabilidad y reduce su resistencia a ser infectados por hongos u otros agentes etiológicos. También reduce considerablemente el rendimiento, especialmente en la vid. Después de un tiempo, la energía de las plantas se agota, gradualmente se secan y finalmente mueren. El proceso infectivo llevado a cabo por Agrobacterium tumefaciens se ve favorecido a temperaturas que oscilen entre 18 y 22 grados centígrados. Este proceso puede decrecer cuando se acercan a los 30 grados centígrados, pero cuando alcanzan temperaturas de 38 grados centígrados es cuando se deja de formar la agalla. Otro factor medioambiental que juega un papel importante es la humedad. Se ha dicho que el 60% de humedad relativa es el óptimo para la diseminación de Agrobacterium tumefaciens. Los suelos húmedos y arcillosos o suelos sueltos y alcalinos, bajo condiciones favorables, son los más adecuados para la difusión de esta enfermedad. El pH del suelo juega un papel determinante en la patogenicidad de la bacteria. Se dice que un pH menor a 5 favorece que Agrobacterium pierda su patogenicidad. Sin embargo, la bacteria aún mantiene su viabilidad bajo esta condición. La enfermedad conocida como agalla de la corona se encuentra ampliamente diseminada por el mundo. Esto es debido a que los intercambios comerciales han contribuido a la diseminación de esta enfermedad, ya que la principal fuente de inóculo es el material vegetal con síntomas o con infecciones latentes.
Tras la infección de las plantas, algunas cepas de Agrobacterium pueden provocar proliferación celular, es decir, hiperplasia, que resultan en la formación de tumores. Tal es el caso de la galla de la corona y de raíces adventicias excesivas en la enfermedad de la raíz pilosa, lo que ocasiona pérdidas que se estiman en millones de dólares al año. Principalmente se presentan en viveros, donde se tienen que descartar las plantas enfermas. Las células de Agrobacterium tumefaciens inducen la formación de tumores solo cuando contienen los plásmidos TI, dado que en él se encuentran las regiones codificantes de fitohormonas y algunas otras proteínas que se involucran en el metabolismo de este microorganismo. Algunos árboles, como los almendros en California, los cuales fueron infectados por Agrobacterium tumefaciens y en la base de su tronco se formaron estas agallas, ahora se ven debilitados y son más susceptibles a ser derribados por corrientes de viento y al ataque de hongos que pueden podrir la madera. Ya sabemos que Agrobacterium tumefaciens es un habitante natural del suelo, pero ¿cómo es que puede llegar a las raíces y penetrar? Bueno, resulta que las células de la raíz de la planta que son dañadas comienzan a secretar unos compuestos fenólicos de bajo peso molecular, los cuales son reconocidos de forma específica como moléculas señales por la bacteria. Agrobacterium comienza su migración a través de un gradiente de concentración de estos compuestos hacia la herida de la planta, o bien puede permanecer de forma latente si es que la infección ocurre en el periodo de dormancia de las plantas. Algunos compuestos fenólicos producidos por la planta que son empleados como molécula señal por Agrobacterium tumefaciens son la acetosiringona e hidroxiacetosiringona, además de algunos flavonoides que incluyen una variedad de compuestos que producen aroma, color y sabor, así como moléculas antimicrobianas específicas como las fitoalexinas. Agrobacterium tumefaciens es capaz de emplear todos estos compuestos como señales de la presencia de una planta potencialmente hospedante. Las cepas patógenas de Agrobacterium comparten una característica común: contienen al menos un plásmido grande, el cual puede inducir tumores o raíces. Si induce tumores será un plásmido T y si induce raíces, RI. La organización genética de los plásmidos inductores de tumores, T, está dispuesta en mosaico, donde las regiones están más o menos bien conservadas. Globalmente presenta una estructura del tipo modular, con genes de funciones similares agrupados juntos, y así podemos definir 4 componentes principales de este plásmido. Uno de esos componentes es el ADN de transferencia, o ADNT, el que se encuentra presente en el plásmido RI de Agrobacterium rhizogenes es capaz de inducir la producción excesiva de raíces adventicias. Esto debido a que hace más susceptible a las células vegetales a la presencia de auxinas endógenas. El ADN de transferencia en Agrobacterium tumefaciens que se presenta en los plásmidos T codifican para las secuencias específicas formadoras de tumores en la planta hospedante. Una vez que las copias del ADN de transferencia se insertan establemente en el genoma vegetal, se transmiten a las células hijas mediante meiosis o mitosis, comportándose como un locus más de la planta y confiriendo al fenotipo transformado a las células que lo alojan. Una vez integrado, los genes del ADN de transferencia se expresan en altos niveles, ya que contienen señales de transcripción eucariota, y se podrán observar la sintomatología de la enfermedad. Aunque los plásmidos T y RI varían considerablemente entre cepas, todos portan genes BIR muy similares. Ahora vamos a platicar del segundo componente de estos plásmidos, los genes BIR, los cuales constan de aproximadamente de 10 operones, dependiendo si es plásmido T o RI, que cumplen 4 funciones principales. 1. Son los responsables de la detección de compuestos fenólicos que las plantas secretan cuando son heridas. 2.
Son encargados del procesamiento del ADN de transferencia, tanto en los plásmidos T o RI. Los genes involucrados en este proceso son los BIRD1 y BIRD2. BIRD1 es una helicasa y BIRD2 es una endonucleasa. La tercera función que cumplen estos genes es formar un sistema de secreción tipo 4. Aquí se ven involucrados el operón BIRB y el gen BIRD4. La cuarta función en la cual intervienen estos genes de virulencia es en el traslado del DNA de transferencia a través del citoplasma de la célula vegetal. Cuando llegan al núcleo, deben de orientarlo para después poder integrarlo en el genoma de la planta hospedante. La región T, que codifica para los genes responsables del desarrollo de tumores en la planta huésped, es el segmento de DNA que se transfiere desde la bacteria a la célula vegetal. El tamaño del DNA de transferencias varía según el tipo de plásmido, pero solo los extremos llamados bordes se reconocen durante el proceso de transferencia. Tras la infección, una parte del plásmido T, denominado el DNA de transferencia, se integrará en el genoma de la planta. El DNA de transferencia que se integra a la célula de la planta es en donde se encuentran los genes que codifican para la síntesis de auxinas y citocinas, además de la síntesis de opinas, las cuales son una sustancia carbonada que emplea el Agrobacterium tumefaciens. En la sección de ADN del plásmido T, que se queda dentro de la Agrobacterium tumefaciens, se encuentran algunos genes involucrados en el catabolismo de estas opinas. La aparición del tumor en la planta que fue infectada no solo depende de la expresión del DNA de transferencia, el cual fue integrado al núcleo de la célula vegetal, sino también de la respuesta de esta célula vegetal a las hormonas sintetizadas por este DNA que fue transferido por Agrobacterium tumefaciens. La formación del tumor dependerá en última instancia del metabolismo de las hormonas, ya que se requiere un nivel mínimo para que se produzca y, aunque se transforme la célula, si no se alcanza este nivel, no se formará dicho tumor. Las opinas que son sintetizadas por las células vegetales transformadas por Agrobacterium tumefaciens, además de ser empleadas como fuente de carbono por esta bacteria, juegan un papel importante como mediador químico de este parasitismo. Estos carbohidratos promueven además la conjugación del plásmido T a cepas no patógenas de Agrobacterium tumefaciens y son capaces de estimular los genes de virulencia, incrementando con ello la transformación. Las opinas producidas por las células vegetales transformadas también activan el quorum sensing de Agrobacterium. Las células vegetales transformadas por estos plásmidos T, además de producir ácido indolacético y citocinas, son capaces de producir más de 20 tipos diferentes de opinas que se pueden clasificar en 4 familias: la octopina, nopalina, manopina y agrosipnopina. De hecho, los plásmidos T más estudiados son los tipos octopina y nopalina, nombrados así por las opinas predominantemente sintetizadas por estas células vegetales transformadas. La célula de la planta transformada es incapaz de metabolizar estas sustancias carbonadas. Las opinas se acumulan y se liberan hacia la rizósfera. Desafortunadamente, se desconoce el mecanismo preciso por el cual se exudan las opinas a partir de estas células vegetales transformadas. En la zona de la rizósfera se encuentran distintas especies de Agrobacterium que son capaces de utilizar estas opinas, pero forman parte de una minoría muy pequeña de la población bacteriana. Por lo tanto, la capacidad de utilizar opinas como fuente de carbono, nitrógeno y energía son claras ventajas para Agrobacterium en el nicho de la rizósfera.
Según sea el grado de proliferación y ubicación de las agallas, puede ocurrir una severa interrupción de la absorción y transporte del agua y nutrientes. Las plantas afectadas presentan un menor desarrollo con hojas más pequeñas y cloróticas y una mayor susceptibilidad a otros patógenos y a condiciones ambientales adversas, especialmente a las bajas temperaturas en invierno. Las agallas se producen principalmente en la zona del cuello o corona del tronco, pero también pueden ubicarse en la raíz principal o secundaria. Algunos tumores durante otoño se pueden podrir parcialmente o completamente desde afuera hacia el centro, reiniciando su crecimiento en la primavera, junto con la aparición de nuevos centros de tumores. Las plantas afectadas presentan síntomas poco específicos que pueden confundirse con deficiencias nutricionales o daños por enfermedades radiculares causadas por hongos. Presentan un menor desarrollo, hojas más pequeñas y cloróticas. Los síntomas característicos de esta enfermedad serían las tumoraciones que se desarrollan en las plantas infectadas. Los daños pueden variar en función del número de tumores, de su tamaño y localización. Sin embargo, se observan grandes daños en la planta cuando es joven o bien cuando los tumores se desarrollan alrededor del cuello de la planta, ya que dificultan la circulación de la savia, provocando un debilitamiento progresivo que puede llegar a causar la muerte de la planta. Las pérdidas más importantes se producen en los viveros. En plantas adultas puede no tener ningún efecto aparente. La agalla de la corona también puede atrofiar las plantas maduras, causando un desarrollo inferior del sistema radicular y o interrupción del flujo vascular en el tallo. A nivel de invernadero puede alcanzar fácilmente el 90% de la producción total de plantas. Como recordarás, ya te había comentado que a temperaturas superiores de 30 grados centígrados la infección causada por Agrobacterium tumefaciens se pierde, y esto es debido a que el plásmido se secreta a estas temperaturas. Ahora vamos a platicar un poco del diagnóstico de esta enfermedad. Se ha detectado que en algunas especies vegetales Agrobacterium tumefaciens se encuentra en movimiento dentro del sistema vascular de la planta. Esto ocasiona o da la posibilidad de infecciones del tipo sistémico, además de la probable existencia de plantas asintomáticas en las que la bacteria está presente de forma latente. Todo esto lo debes de considerar para un adecuado diagnóstico de la enfermedad. Con el fin de limitar la propagación de Agrobacterium tumefaciens, es imprescindible contar con técnicas sensibles para la detección e identificación de cepas patógenas que impidan la multiplicación y plantación de estas plantas infectadas. El diagnóstico de esta enfermedad la podemos dividir en dos fases. Una, en el aislamiento de las colonias de este microorganismo en medios semiselectivos o diferenciales para Agrobacterium tumefaciens, y dos, en la aplicación de técnicas de biología molecular. Estas últimas herramientas nos permiten identificar a las cepas patogénicas y sus genes de virulencias, IPT y VIR-D2, los cuales son capaces de inducir la formación de tumores. Mientras que el aislamiento del microorganismo nos permite valorar su habilidad para formar agallas mediante las pruebas de patogenicidad. Para el manejo de esta enfermedad es importante considerar el sistema de colonización genético desarrollado por varias especies del género Agrobacterium, ya que tienen como consecuencia que solo es necesaria la presencia de la bacteria al comienzo de esta infección. Por lo que la lucha curativa en busca de destruir al agente patógeno una vez iniciada esta infección no tiene sentido, ya que el tumor puede desarrollarse sin la bacteria, lo que condiciona que los métodos de lucha para la erradicación de esta enfermedad sean encaminados a la prevención. Los más utilizados consisten en tener cuidado en el control de la calidad sanitaria de las plantas. Un punto a considerar es el suelo de cultivo, al cual podemos aplicar diferentes medidas profilácticas de desinfección de este, empleando vapor o solarización, además del material vegetal, al cual podemos aplicar termoterapias. El examen visual de las plantas para detectar la presencia de tumores en la agalla o en cualquier otra parte de la planta
han sido el principal método convencional para detectar el material enfermo. El comercio de plantas con engrosamiento está prohibido y no deben de filtrarse en tu vivero. No se pueden curar las plantas con esta afectación. Recuérdalo, esta es la razón por la que la prevención es tan esencial. Debes de desinfectar siempre las herramientas de poda y quemar las partes enfermas de las plantas. Debes de prestar especial atención y revisar las plantas que lleguen al campo desde los viveros. Es recomendable la aplicación de insecticidas, ya que esta población puede lesionar a tus plantas y de esta manera dejar una puerta de entrada para Agrobacterium tumefaciens. Cuando estés manipulando tus plantas, procura no generar heridas en ellas, ya que también tú dejarás una puerta de entrada para esta enfermedad. Antes de elegir un nuevo terreno para la producción, es importante averiguar qué cultivos se establecieron con anterioridad. Los campos que han cultivado cereales durante un periodo prolongado son sitios ideales y se consideran libres de la enfermedad conocida como agalla de la corona. Por otro lado, aquellos campos que fueron utilizados para el cultivo de frutas y nueces pueden permanecer infestados por Agrobacterium tumefaciens. Cuando hayas elegido el campo ideal para tu producción, recuerda eliminar la maleza, ya que ciertas plantas como la gloria de la mañana y Poema leptifila puede servir como huésped natural de Agrobacterium tumefaciens y por lo tanto perpetuar la supervivencia de este patógeno en los suelos. La elaboración o preparación de esquejes de árboles y arbustos sanos es un punto crucial para disminuir la incidencia de esta enfermedad. El tratamiento de estos esquejes con bacteriófagos estabilizados puede hacer la diferencia entre que se presente y se disemina la enfermedad o no. Como medidas preventivas para esta enfermedad es recomendable el uso de patrones resistentes, mantener el agua de riego libre de contaminación. En lo posible, evitar la producción de heridas con herramientas no desinfectadas, además de recordar realizar un control adecuado de los nemátodos fitopatógenos del suelo. La implementación de un programa de rotación de cultivos, donde implementes cultivos de cereales seguidos de un programa de fertilización con abono verde, ayuda a reducir el tamaño de la población de Agrobacterium tumefaciens presente en ese suelo. La erradicación de Agrobacterium tumefaciens en plantas infectadas empleando compuestos a base de creosota o de cobre u oxidantes fuertes como el hipoclorito de sodio tienen una eficacia transitoria. El procedimiento de aplicación del erradicante químico requiere mucha mano de obra y por lo tanto es costoso, tanto por el dinero como por el medio ambiente. Los tratamientos superficiales son ineficaces contra plantas infectadas sistemáticamente. Generalmente, los productos químicos rara vez se utilizan para controlar la enfermedad producida por Agrobacterium tumefaciens. Ciertas cepas de Agrobacterium tumefaciens son sensibles al antibiótico agrosina, producido por Agrobacterium radiobacter, una bacteria habitante natural del suelo que se encuentra estrechamente relacionada con Agrobacterium tumefaciens, pero que no tiene la capacidad de infectar a las plantas. La molécula de agrosina 84, que es producida por Agrobacterium radiobacter, es una molécula análoga a la opina, que es producida por las células vegetales que fueron transformadas por Agrobacterium radiobacter, en específico a la agrosinopina A. La molécula de agrosina 84 imitará a la agrosinopina A y por lo tanto va a ser absorbida por el mismo sistema de transporte que utiliza Agrobacterium tumefaciens para introducir la agrosinopina A. Cuando el antibiótico agrosina 84 se encuentra dentro de la célula de Agrobacterium tumefaciens, va a ser capaz de inhibir la replicación del ADN y de esta forma detener el crecimiento celular de esta bacteria fitopatógena. La aplicación de este agente de biocontrol es realmente muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es sumergir el sistema radicular en una suspensión de Agrobacterium radiobacter K84 antes de plantarlas en campos infestados. Este control biológico ha sido un método muy eficaz para controlar la agalla de la corona en varios lugares. Sin embargo, existen cepas de Agrobacterium tumefaciens que no emplean como fuente de carbono la agrosinopina A. Por lo tanto, son insensibles a este método de control. Tampoco es eficiente este método de control cuando
Existen poblaciones mixtas de Agrobacterium tumefaciens. Algunas cepas serán sensibles y otras resistentes. Recuerda, todos los controles son preventivos, no curativos. Las cepas fitopatógenas de Agrobacterium contienen un plásmido inductor de tumores, que determina en primera instancia la patogenicidad de una cepa, ya que la enfermedad se desencadena cuando determinados genes de este plásmido T son transferidos al genoma de la planta. Estos genes codifican para enzimas requeridas en la síntesis de fitohormonas que se sobreexpresan en la célula vegetal, provocando un incremento en la división celular y en el tamaño de las células, dando lugar al fenotipo tipo tumor. Agrobacterium tumefaciens es capaz de sobrevivir en el suelo durante varios años como microorganismo saprófito. La planta es herida, esta comienza a secretar algunas moléculas como fenoles o fitoalexinas, que son empleadas como molécula señal por Agrobacterium tumefaciens. De esta manera, esta bacteria puede dirigirse al sitio justo donde se llevó a cabo la herida y poder penetrar y comenzar su proceso de infección. Cuando la bacteria se encuentra junto a estas células vegetales expuestas por la herida, entonces comienza a transferir una fracción del plásmido T, que corresponde al DNA de transferencia. En este DNA se encuentran los genes que codifican para auxinas y citoquininas, las cuales van a ser responsables de la formación del tumor y de la proliferación celular. Las células vegetales transformadas por este DNA proveniente de Agrobacterium tumefaciens ahora van a tener la capacidad de producir o de sintetizar opinas, las cuales son una fuente de carbono que solamente pueden utilizar las especies de Agrobacterium. Por lo tanto, dentro de la célula se van a ir acumulando y posteriormente se secretarán a la rizósfera. Una vez que estas opinas son secretadas fuera de las células vegetales transformadas, Agrobacterium puede entonces introducirlas a su célula a través de sistemas de transportación. Para que las tumoraciones puedan ser visibles, tuvieron que haber pasado de 2 a 4 semanas, con una temperatura entre 20 y 28 grados centígrados. Las tumoraciones jóvenes no se encuentran aún protegidas por una epidermis y son susceptibles al ataque por insectos y microorganismos saprófitos, que pueden ayudar a diseminar esta enfermedad. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.